Un ranchero rico se casa con una mujer obesa por una apuesta y se sorprende cuando el calor de agosto golpeaba sin piedad sobre el pueblo polvoriento de Cedar Creek, Texas, donde las calles de tierra se extendían como cicatrices bajo el sol implacable. En el salón de Golden Horse, el aire espeso se mezclaba con el humo de cigarrillos y el aroma acre del whisky barato. Era un sábado por la tarde, y los hombres más adinerados del condado se habían reunido para su ritual semanal de cartas, apuestas y fanfarronería. William Will Harrison se recostó en su silla de cuero, una sonrisa arrogante adornando su rostro curtido por el sol. A sus 35 años era el dueño del rancho más próspero en 50 millas a la redonda. Su fortuna, construida con sangre, sudor y una astucia despiadada para los negocios, lo había convertido en el hombre más respetado y temido de la región. Su cabello castaño claro estaba perfectamente peinado hacia atrás, y su bigote recortado con precisión enmarcaba una sonrisa que pocas mujeres podían resistir. $500 más, declaró Will, empujando una pila de monedas doradas hacia el centro de la mesa. Sus ojos azul acero brillaban con la confianza de quien raramente perdía, ya fuera en el póker o en la vida. Samuel Thompson, el banquero del pueblo, se secó el sudor de la frente con un pañuelo empapado. Era un hombre pequeño y nervioso, con una barriga prominente que testimoniaba su amor por la buena comida y la vida sedentaria. Maldición, Will. Juegas como si fueras el mismísimo diablo. Quizás lo soy, respondió Will con una carcajada que resonó por todo el salón. Pero un diablo con muy buena suerte. Charles Anderson, el dueño de la mayor tienda de abarrotes, dejó caer sus cartas sobre la mesa con disgusto. Era un hombre alto y delgado, con una barba canosa que le daba un aspecto distinguido, pero su expresión actual mostraba pura frustración. Esto no es suerte, Harrison. Es pura maldad. Has ganado más dinero esta noche que lo que algunos de nosotros ganamos en un mes. La fortuna favorece a los audaces, replicó Will, recogiendo sus ganancias con movimientos calculados. Y yo nunca he tenido miedo de apostar fuerte. Thomas Mitchell, el sheriff del pueblo, un hombre corpulento con una barba rojiza y ojos de acero, se inclinó hacia adelante. ¿En serio, Harrison? ¿Nunca has tenido miedo de apostar fuerte? Porque tengo una apuesta que incluso tú podrías encontrar desafiante. El tono del sheriff captó la atención de todos los presentes. El salón, que había estado lleno del murmullo constante de conversaciones y el tintineo de monedas, se quedó extrañamente silencioso. Incluso Betty, la mesera de mediana edad que había estado sirviendo whisky toda la noche, se detuvo para escuchar. Will arqueó una ceja, su interés claramente despertado. «Ah, sí. Habla, Mitchell. ¿Qué tienes en mente?» Thomas sonrió, pero había algo siniestro en su expresión. «¿Conoces a Margaret O'Connor?» El nombre cayó como una piedra en agua quieta. Varios hombres intercambiaron miradas incómodas. Margaret Maggie O'Connor era conocida en todo el pueblo, pero no por las razones que una mujer joven desearía. Era la hija del fallecido herrero Patrick O'Connor, un irlandés respetado que había muerto 2 años atrás, dejando a su única hija sin familia y con pocos recursos. Maggie había luchado por mantener el negocio de herrería de su padre, pero siendo mujer en un mundo de hombres, los clientes habían ido disminuyendo gradualmente. Lo que más llamaba la atención sobre Maggie no era su situación financiera precaria, sino su considerable peso corporal. En una sociedad donde las mujeres delgadas eran consideradas el ideal de belleza, Maggie destacaba por todas las razones equivocadas. Los hombres del pueblo la miraban con una mezcla de lástima y desdén, y las mujeres la evitaban, temerosas de ser asociadas con alguien tan diferente a las expectativas sociales. «Por supuesto que la conozco», respondió Will, aunque su tono había perdido algo de su confianza anterior. «¿Qué hay con ella?» «Mi apuesta es simple», continuó Thomas, saboreando cada palabra como si fuera un whisky añejo. «Te desafío a que te cases con ella». La declaración fue recibida con un silencio absoluto. Incluso el piano mecánico en la esquina del salón parecía haber dejado de tocar. Los hombres alrededor de la mesa miraron alternativamente a Thomas y a Will, como espectadores en un duelo.
Samuel Thompson fue el primero en romper el silencio, con una carcajada nerviosa. Thomas, amigo, creo que has bebido demasiado whisky esta noche. No he bebido ni una gota, respondió Thomas, su mirada fija en Will. Hablo completamente en serio. Will aquí presente siempre se jacta de que puede conquistar a cualquier mujer, de que puede superar cualquier desafío. Bueno, aquí tienes uno. Charles Anderson se removió incómodamente en su asiento. Esto es ridículo. No se puede apostar sobre el matrimonio de un hombre. Es inhumano. ¿Inhumano?, se mofó Thomas. O simplemente imposible para nuestro gallito aquí presente. Quizás Will no es tan valiente como le gusta presumir. Will sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Su reputación lo era todo en esta comunidad, y la implicación de cobardía era algo que no podía tolerar. Se había construido una imagen de hombre imparable, alguien que nunca retrocedía ante un desafío, por absurdo que fuera. ¿Cuáles son los términos exactos?, preguntó Will, su voz fría como el acero de una navaja. Thomas sonrió con satisfacción, sabiendo que había mordido el anzuelo. Simple. Te casas con Margaret O'Connor en una ceremonia pública, aquí en el pueblo. La fecha límite es el Día de Acción de Gracias, en 3 meses. Si lo haces, yo te pago $5,000 en oro. Si no lo haces, tú me pagas la misma cantidad. ¿Y cuánto tiempo tendría que permanecer casado?, preguntó Will, calculando mentalmente las implicaciones. 1 año completo, respondió Thomas sin titubear. 12 meses de matrimonio legítimo. Y debe ser un matrimonio real, no una farsa. Deben vivir bajo el mismo techo, presentarse como marido y mujer ante la comunidad. Los otros hombres observaban la negociación como si estuvieran viendo un espectáculo en el circo. Samuel Thompson intentó intervenir una vez más. Caballeros, esto ha ido demasiado lejos. No se puede jugar con la vida de las personas de esta manera. Nadie está jugando con nada, replicó Will, su orgullo ahora completamente involucrado. Es simplemente un desafío de negocios. Y yo nunca he perdido un desafío de negocios. Betty, que había estado escuchando desde detrás de la barra, finalmente habló. ¿Y qué hay de ella? ¿Qué hay de los sentimientos de Margaret? ¿Acaso no cuenta su opinión en todo esto? Thomas la miró con desdén. Margaret O'Connor está prácticamente en la ruina. Su negocio está fracasando, apenas tiene dinero para comer. Un matrimonio con Will sería la respuesta a todas sus oraciones. Estaría loca si lo rechazara. Will se puso de pie lentamente, su decisión claramente tomada. Acepto tu apuesta, Mitchell. $5,000 en oro. Me casaré con Margaret O'Connor antes del Día de Acción de Gracias. Los hombres alrededor de la mesa intercambiaron miradas de asombro y horror. Charles Anderson movió la cabeza lentamente. Dios nos ayude a todos. Esto no terminará bien. Al contrario, declaró Will, recuperando su arrogancia característica. Terminará con $5,000 más en mi bolsillo y otra historia que contar sobre cómo William Harrison nunca retrocede ante nada. Thomas extendió su mano para sellar el trato. Entonces tenemos un acuerdo. Los caballeros presentes servirán como testigos. Will estrechó la mano del sheriff con firmeza. Que así sea. Lo que ninguno de los hombres presentes sabía era que, en ese mismo momento, Margaret O'Connor trabajaba sola en la herrería de su padre, martillando una herradura bajo la luz tenue de una lámpara de aceite. Sus manos fuertes y expertas movían el martillo con precisión, cada golpe resonando en la noche silenciosa. El sudor perlaba su frente mientras se concentraba en su trabajo, ajena por completo al hecho de que su destino acababa de ser decidido en una mesa de póker por hombres que apenas conocían su nombre. La herrería estaba llena de las herramientas de su padre, yunques de diferentes tamaños, martillos especializados, tenazas y fraguas que aún mantenían el calor del día de trabajo. Las paredes de piedra estaban ennegrecidas por años de humo y chispas, y el aroma a metal caliente y carbón impregnaba cada rincón del lugar. Maggie había aprendido el oficio observando a su padre desde pequeña. Patrick O'Connor había sido un hombre progresista para su época, quien creía que las habilidades prácticas eran más valiosas que las convenciones sociales. Le había enseñado a su hija todo lo que sabía sobre metalurgia, sobre cómo leer el fuego y moldear el hierro según su voluntad.
Pero el mundo exterior no era tan comprensivo como Patrick había sido. Desde su muerte, Maggie había luchado contra la desconfianza de los clientes, quienes dudaban de que una mujer pudiera realizar el mismo trabajo que su padre. Los encargos habían disminuido drásticamente, y su situación financiera se había vuelto cada vez más precaria. A sus 26 años, Maggie había aceptado que probablemente nunca se casaría. Su peso corporal considerable, resultado de una constitución heredada de su madre irlandesa, y agravado por los pocos placeres que podía permitirse en su vida difícil, la había convertido en objetivo de comentarios crueles y miradas burlonas. Había aprendido a encontrar fortaleza en la soledad, refugiándose en su trabajo y en los pocos libros que había logrado conseguir a lo largo de los años. Esa noche, mientras martillaba la herradura que había prometido entregar al amanecer, no podía imaginar que en pocas horas un extraño llamaría a su puerta con una propuesta que cambiaría su vida para siempre. De vuelta en el salón, la apuesta había creado un ambiente de expectación morbosa. Los hombres continuaron bebiendo y jugando, pero la conversación invariablemente regresaba al desafío que Will había aceptado. ¿Realmente piensas hacerlo?, preguntó Samuel Thompson, acercándose a Will mientras los demás se habían dispersado en conversaciones separadas. Will tomó un largo trago de su whisky antes de responder. Por supuesto que lo haré. Una apuesta es una apuesta, y yo nunca he perdido una. Pero esto es diferente, insistió Samuel bajando la voz. No estás apostando dinero o ganado. Estás apostando un año de tu vida. Y no solo tu vida, sino la de esa pobre mujer también. Will se encogió de hombros con indiferencia calculada. Ella necesita un marido que la mantenga, y yo necesito ganar esta apuesta. Es un arreglo de negocios, nada más. Después de un año nos separaremos como gente civilizada. Ella estará en mejor situación financiera, y yo habré demostrado mi punto. ¿Y si ella se niega?, preguntó Charles Anderson, que había estado escuchando la conversación. ¿Negarse?, se rió Will amargamente. ¿Has visto cómo vive? Su herrería se está cayendo a pedazos. Apenas tiene para comer. Cuando le ofrezca seguridad financiera y respetabilidad social, saltará ante la oportunidad. Thomas Mitchell se acercó al grupo, claramente satisfecho con cómo se habían desarrollado los eventos. Espero que no estés teniendo dudas, Harrison, porque una vez que sales de aquí, la apuesta está sellada. No tengo dudas, respondió Will con firmeza, aunque algo profundo en su estómago se revolvía con una sensación extraña que no podía identificar. Mañana por la mañana iré a hacer mi propuesta. Bien, sonrió Thomas. Y recuerda, toda la ciudad estará observando. No hay manera de salir de esto sin quedar como un cobarde. Mientras los hombres finalmente comenzaron a dispersarse, cada uno dirigiéndose a sus respectivos hogares, Will permaneció en el salón más tiempo de lo habitual. Ordenó otra ronda de whisky y se quedó solo en su mesa, contemplando lo que acababa de acordar. Había construido su reputación siendo implacable en los negocios, tomando riesgos que otros hombres considerarían locos. Había comprado tierras cuando todos decían que el ganado no podría sobrevivir en esas condiciones. Había invertido en rutas de ferrocarril cuando la mayoría pensaba que nunca se construirían. Y cada vez había demostrado que sus instintos eran correctos. Pero esto era diferente. Esto involucraba a una persona real, con sentimientos reales. Por un momento, la imagen de Margaret O'Connor apareció en su mente. La había visto ocasionalmente en el pueblo, siempre con la cabeza baja, moviéndose rápidamente como si quisiera evitar ser notada. Sabía que era la herrera, que había intentado continuar el negocio de su padre con resultados mixtos. También sabía, como todo el mundo en Cedar Creek, sobre su apariencia física. Los comentarios crueles de otros hombres no habían pasado desapercibidos para él, aunque nunca había participado activamente en ellos. Simplemente no le había prestado mucha atención. Ahora, de repente, ella se había convertido en el centro de su próximo año de vida. Will terminó su whisky y se dirigió hacia su caballo, atado afuera del salón. La noche estaba sorprendentemente fresca para agosto, con una brisa suave que llevaba el aroma de la hierba seca y las flores silvestres. Su rancho estaba a 5 millas del pueblo,
Un viaje que conocía tan bien que podría hacerlo con los ojos cerrados. Mientras cabalgaba bajo las estrellas, no podía sacarse de la cabeza la expresión de satisfacción de Thomas Mitchell. Había algo en la manera en que el sheriff había propuesto la apuesta que le molestaba, como si hubiera algo más detrás de todo esto. Pero Will desechó esas preocupaciones. Sin duda, Thomas simplemente había encontrado una manera ingeniosa de ganar dinero fácil, asumiendo que Will no tendría el coraje de seguir adelante. Se equivocaba. Al llegar a su rancho, Will se detuvo por un momento para observar su propiedad bajo la luz de la luna. Miles de acres se extendían en todas las direcciones, con cientos de cabezas de ganado pastando pacíficamente. Su casa, una estructura imponente de 2 pisos construida con la mejor madera que el dinero podía comprar, se alzaba como un monumento a su éxito. Todo esto lo había construido a través de determinación, trabajo duro, y la voluntad de hacer lo que otros no harían. Un año de matrimonio de conveniencia era simplemente otra transacción comercial, otra apuesta calculada que lo dejaría más rico y más respetado. Al menos, eso es lo que se dijo a sí mismo mientras se dirigía hacia la casa, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca podría haber imaginado. En su pequeña casa detrás de la herrería, Margaret O'Connor finalmente había terminado su trabajo nocturno. Se lavó las manos en una palangana de agua fría y se preparó una simple cena de pan y queso, los únicos alimentos que podía permitirse regularmente. Mientras comía en silencio, miró por la ventana hacia las estrellas y se preguntó qué le deparaba el futuro. Los ahorros de su padre se habían agotado hace meses, y los trabajos de herrería eran cada vez más escasos. Pronto tendría que tomar una decisión difícil sobre qué hacer con su vida. No tenía idea de que esa decisión estaba a punto de ser tomada por ella, por un hombre que ni siquiera la conocía, como resultado de una apuesta hecha en un momento de orgullo herido y arrogancia masculina. El destino parecía tenía sus propios planes para ambos. El amanecer llegó a Cedar Creek, con una brisa fresca que prometía otro día abrasador. Margaret O'Connor ya estaba despierta desde antes del alba, como era su costumbre. Se había levantado temprano para encender la fragua y preparar las herramientas del día. El trabajo no esperaba, especialmente cuando cada centavo ganado significaba la diferencia entre comer o pasar hambre. La herrería de Patrick O'Connor había sido una vez el corazón palpitante del pueblo. Los vaqueros venían de millas a la redonda para que el irlandés cerrara sus caballos y reparara sus herramientas. Patrick tenía manos mágicas para el metal, decían, y un carácter jovial que hacía que incluso el trabajo más tedioso pareciera una celebración. Pero esos días habían quedado enterrados junto con él en el pequeño cementerio en la colina. Maggie se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una mancha de hollín que se mezclaba con las pecas heredadas de su madre irlandesa. A diferencia de las otras mujeres del pueblo, que se enorgullecían de mantener sus manos suaves y su piel pálida, las manos de Maggie eran fuertes y callosas, marcadas por quemaduras menores y cortes que venían con el oficio. Estaba martillando los clavos finales en la herradura, que había prometido entregar cuando escuchó el sonido de cascos de caballo acercándose. Era temprano para un cliente, especialmente un domingo por la mañana, cuando la mayoría de la gente respetable estaba preparándose para ir a la iglesia. Maggie dejó su martillo y se asomó por la puerta de la herrería. Lo que vio la hizo retroceder instintivamente hacia las sombras. William Harrison, montado en su magnífico semental negro, se dirigía directamente hacia ella. No había razón alguna para que el hombre más rico del condado visitara su modesta herrería. Will Harrison llevaba sus caballos al herrador del extremo norte del pueblo, un hombre llamado Jake Peterson, que había trabajado anteriormente en su rancho. Los hombres como Harrison no tenían negocios con mujeres como ella. Will detuvo su caballo frente a la herrería y desmontó con la gracia fluida de alguien que había pasado más tiempo en la silla que en tierra firme. Vestía su mejor traje dominical, pantalones negros, camisa blanca impecablemente planchada, chaleco de cuero y su sombrero de ala ancha que proyectaba sombras dramáticas sobre su rostro angular. «Buenos días, señorita O'Connor», dijo Will, quitándose el sombrero cortésmente. Maggie salió lentamente de la herrería,
secándose las manos en su delantal de cuero. Llevaba su vestido de trabajo habitual, una prenda práctica de color marrón que había visto mejores días, pero que era resistente y adecuada para su labor. Su cabello rojizo estaba recogido en una trenza gruesa que caía sobre su hombro, y algunos mechones rebeldes enmarcaban su rostro redondo. «Buenos días, señor Harrison», respondió, su voz teñida de curiosidad y una pizca de aprensión. «¿En qué puedo ayudarle?» Will la estudió por un momento, tomando nota de detalles que nunca antes había observado. Sus ojos eran de un verde intenso, como las esmeraldas que había visto una vez en San Antonio. Su rostro, aunque más redondo de lo que la moda dictaba, tenía una estructura ósea fuerte y rasgos definidos. Había una inteligencia clara en sus ojos y una determinación en la manera en que sostenía sus hombros que hablaba de carácter. Por supuesto, también notó su considerable peso corporal, que era imposible de ignorar, pero al verla de cerca, en lugar de solo de pasada en el pueblo, se dio cuenta de que había una presencia sólida y reconfortante en ella, como un roble fuerte que había resistido muchas tormentas. «He venido a hacerle una propuesta», dijo Will, sintiendo súbitamente que las palabras que había ensayado durante el viaje desde su rancho sonaban inadecuadas. «¿Una propuesta de trabajo?», preguntó Maggie, con esperanza audible en su voz. «¿Necesita herraduras para su ganado? ¿Reparaciones de herramientas?» «No exactamente», respondió Will, sintiendo una extraña renuencia a continuar. Hasta este momento, la apuesta había parecido abstracta, un desafío entre hombres, pero ahora, enfrentando a la mujer real cuya vida estaba a punto de trastornar, sintió un peso inesperado en su conciencia. Maggie frunció el ceño, claramente confundida. «Entonces, ¿qué tipo de propuesta?» Will respiró profundamente, sabiendo que no había vuelta atrás una vez que pronunciara las palabras. «Señorita O'Connor, he venido a pedirle que se case conmigo». El martillo que Maggie había estado sosteniendo se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido metálico que resonó en el silencio matutino. Se quedó mirándolo con la boca ligeramente abierta, como si hubiera escuchado mal. «¿Perdón?», logró articular finalmente. «Le estoy pidiendo que sea mi esposa», repitió Will, su voz más firme esta vez, aunque internamente luchaba contra una sensación de incomodidad que no había anticipado. Maggie se quedó inmóvil durante varios segundos, procesando las palabras. Luego, para sorpresa de Will, comenzó a reír. No una risa alegre, sino una risa amarga y cargada de dolor. «¿Es esto una broma?», preguntó, secándose las lágrimas que habían comenzado a formarse en sus ojos. ¿Alguno de sus amigos lo envió aquí para burlarse de la pobre Margaret O'Connor? ¿Es esa la diversión de los ricos un domingo por la mañana? La reacción de Maggie golpeó a Will como un puñetazo en el estómago. No había anticipado el dolor evidente en su voz, la manera en que sus hombros se curvaron como si estuviera protegiéndose de un golpe físico. «No es una broma», dijo Will en voz baja. «Hablo completamente en serio». «Entonces está loco», replicó Maggie, recuperando algo de su compostura pero manteniendo una distancia cautelosa. «William Harrison pidiendo matrimonio a Margaret O'Connor. El hombre más rico y atractivo del condado queriendo casarse con la herrera gorda. Sí, definitivamente está loco». La palabra gorda salió de sus labios con una familiaridad dolorosa, como si estuviera tan acostumbrada a escucharla, que la había incorporado a su propia descripción. Will sintió una punzada inesperada de algo que no podía identificar completamente. ¿Compasión? ¿Culpa? «No estoy loco», dijo Will acercándose un paso. «Y le aseguro que mi propuesta es genuina». «Entonces explíquemelo», desafió Maggie, cruzando sus brazos sobre el pecho. «Explíqueme por qué un hombre como usted querría casarse con una mujer como yo. ¿Acaso todas las mujeres hermosas y delgadas del pueblo lo han rechazado? ¿Ha perdido toda su fortuna y necesita una esposa que pueda trabajar con sus manos?» La pregunta directa obligó a Will a enfrentar la realidad de su situación. No podía decirle sobre la apuesta. Eso sería cruel más allá de toda medida. Pero tampoco podía inventar una historia romántica que ninguno de los dos creería. «Es un arreglo de conveniencia mutua», dijo finalmente. «Usted necesita estabilidad financiera y yo
Yo necesito una esposa. ¿Un arreglo de conveniencia? Repitió Maggie, su voz subiendo de tono. ¿Eso es lo que soy para usted? ¿Una conveniencia? No pretendía ofenderla, dijo Will rápidamente, dándose cuenta de que estaba manejando la situación terriblemente mal. Simplemente pensé que podríamos ayudarnos mutuamente. Usted obtendría seguridad financiera, un hogar cómodo, respetabilidad. ¿Y usted qué obtendría?, interrumpió Maggie. ¿Qué podría obtener de casarse conmigo que no pueda conseguir de cualquier otra mujer en Texas? Will se quedó sin palabras. No podía decir la verdad, que obtendría $5,000 y la satisfacción de ganar una apuesta. No podía admitir que ella no era más que un medio para un fin, una pieza en un juego jugado por hombres arrogantes. Su silencio fue más revelador que cualquier palabra. Ya veo, dijo Maggie en voz baja, asintiendo lentamente. No hay nada que yo pueda ofrecerle que realmente desee. Esto es caridad, ¿verdad? El gran William Harrison sintiéndose magnánimo, decidiendo rescatar a la pobre Herrera. No es caridad, protestó Will, aunque sus propias palabras sonaban huecas incluso para él. ¿Entonces qué es?, demandó Maggie, su voz ahora cargada de una furia que había estado conteniendo. ¿Amor? ¿Pasión? ¿Me va a decir que se enamoró perdidamente de mí desde la distancia? ¿Que mis encantos lo han cautivado? Will abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. La verdad era que nunca había pensado en ella de manera romántica. Nunca había considerado sus sentimientos o deseos. Para él, había sido simplemente un nombre, una condición de una apuesta. Su silencio lo dice todo, murmuró Maggie, dándose la vuelta para caminar hacia la herrería. Espere, dijo Will siguiéndola. Por favor, al menos considere mi oferta. Piense en las ventajas prácticas. Maggie se detuvo y se giró para enfrentarlo, sus ojos verdes brillando con lágrimas no derramadas y una dignidad feroz que Will no había esperado. ¿Las ventajas prácticas?, repitió. ¿Se refiere a las ventajas de casarme con un hombre que me ve como una carga conveniente? ¿De vivir con alguien que considera nuestro matrimonio como un acto de caridad? ¿De saber todos los días que mi esposo se avergüenza de mí? Yo nunca dije que me avergonzara de usted, protestó Will. No tuvo que decirlo, respondió Maggie. Está escrito en cada línea de su cara, en la manera en que evita mirarme directamente, en cómo habla de arreglos de conveniencia, en lugar de matrimonio real. Will se dio cuenta, con una claridad incómoda, de que ella tenía razón. Había abordado toda la situación como una transacción comercial, sin considerar que estaba hablando con una mujer con sentimientos, sueños y dignidad. «Señorita O'Connor», comenzó, tratando de encontrar las palabras correctas. «Es Margaret», lo interrumpió. «O Maggie. Si va a proponerme matrimonio, al menos use mi nombre». «Maggie», dijo Will, sintiendo extraño pronunciar su nombre de pila. «Sé que esto es inusual. Sé que no nos conocemos bien, pero podríamos llegar a conocernos. Podríamos construir algo juntos». «¿Construir qué?», preguntó Maggie. ¿Una sociedad comercial? ¿Una cohabitación civilizada? ¿Qué está ofreciendo exactamente? Will luchó por encontrar una respuesta honesta. Respeto mutuo, dijo finalmente. Compañía, un hogar estable. ¿Y amor?, preguntó Maggie en voz baja. La pregunta colgó en el aire entre ellos como humo de la fragua. Will miró su rostro, vio la vulnerabilidad que trataba de ocultar detrás de su fachada de fortaleza, y sintió algo moverse en su pecho. No amor, no todavía, pero quizás algo que podría convertirse en algo más profundo con el tiempo. No puedo prometerle amor, dijo honestamente, pero puedo prometerle que la trataré con respeto y bondad, que nunca la humillaré o la haré sentir menos de lo que es. Maggie lo estudió durante un largo momento buscando algo en su expresión. ¿Y qué soy, según usted? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Perdón? Dijo que nunca me haría sentir menos de lo que soy. Entonces, ¿qué piensa que soy? Will la miró realmente por primera vez desde que había llegado. Vio las manos fuertes que habían dominado el martillo y el yunque. Vio los ojos inteligentes que habían aprendido un oficio tradicionalmente masculino. Vio la espalda recta de alguien que se había enfrentado sola al mundo y había sobrevivido. Pienso que es una mujer fuerte,
dijo lentamente. Valiente, independiente, más fuerte que la mayoría de los hombres que conozco. Algo cambió en la expresión de Maggie. La defensiva feroz se suavizó ligeramente, reemplazada por algo que podría haber sido sorpresa. ¿Realmente piensa eso?, preguntó. Sí, respondió Will, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. Maggie caminó hacia el yunque y pasó sus dedos sobre su superficie lisa, pulida por años de uso. Mi padre solía decir que el metal más fuerte es el que ha pasado por el fuego más caliente, murmuró. He pasado por mucho fuego, señor Harrison. Will la corrigió suavemente. Y sí, puedo ver eso. Ella lo miró por encima del hombro. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? ¿Por qué está realmente aquí? Will sintió el peso de la pregunta. No podía decirle sobre la apuesta, pero tampoco podía mentirle completamente. Porque necesito cambiar mi vida, dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad de la declaración. He estado viviendo de cierta manera, tomando ciertas decisiones, y me he dado cuenta de que necesito algo diferente. ¿Y piensa que yo soy ese algo diferente? Creo que podría serlo. Maggie se giró para enfrentarlo completamente. ¿Cuáles serían las condiciones? Si fuera a considerar esta locura, ¿qué esperaría de mí? Que sea mi esposa en todos los sentidos públicos, respondió Will. Que viva en mi casa, que me acompañe a eventos sociales, que manejemos el hogar juntos. ¿Y en privado? Will sintió calor subir a sus mejillas. En privado, seríamos lo que decidamos ser. No la forzaría a nada que no deseara. ¿Y si después de un tiempo decidiera que fue un error?, preguntó Maggie. La pregunta tocó el corazón de la apuesta. 1 año, había acordado Thomas. Démosle 1 año, dijo Will. 1 año completo para ver si podemos hacer que funcione. Después de eso, si cualquiera de los dos quiere reconsiderar, podemos hablar sobre ello. Maggie asintió lentamente. 1 año. 1 año, confirmó Will. ¿Y mi herrería? Podría mantenerla si quiere. O podría cerrarla y encontrar otras ocupaciones. La decisión sería suya. Maggie caminó hasta la ventana de la herrería y miró hacia el pueblo que se despertaba lentamente. Las campanas de la iglesia comenzarían a sonar pronto, llamando a los fieles a la misa dominical. Pronto, las calles se llenarían de familias vestidas con sus mejores ropas, dirigiéndose a rendir culto y luego a disfrutar de comidas familiares. Ella nunca había sido parte de esa vida normal. Siempre había sido la niña rara que prefería la herrería a las muñecas, la joven que había elegido continuar el trabajo de su padre en lugar de buscar marido. Había construido una vida solitaria pero digna, manteniéndose a sí misma con el trabajo de sus propias manos. Pero la soledad pesaba más cada día, y las dificultades financieras se habían vuelto imposibles de ignorar. «Si acepto», dijo finalmente, sin girar desde la ventana, «no será porque necesite ser rescatada. Será porque elijo una asociación que podría beneficiarnos a ambos». «Entendido», respondió Will. «Y no toleraré que me traten como una curiosidad o una carga. Si voy a ser su esposa, seré tratada con la dignidad que esa posición merece». «Por supuesto». «¿Y sus amigos? ¿Los hombres del pueblo? Sé lo que piensan de mí». Will pensó en Thomas Mitchell y los otros en el salón. «Lo que otros piensen no es asunto nuestro. Enfrentaremos eso juntos». Maggie finalmente se giró para mirarlo. «¿Cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo sería la boda?» Will calculó rápidamente. Necesitaba estar casado antes del Día de Acción de Gracias para ganar la apuesta. «¿Qué le parece el próximo sábado?» «¿Tan pronto?», preguntó Maggie sorprendida. «No veo razón para esperar», respondió Will, aunque internamente sabía que la prisa era por la apuesta. «Si vamos a hacerlo, hagámoslo». Maggie lo estudió durante un largo momento, buscando en su rostro alguna pista de sus verdaderas motivaciones. Finalmente respiró profundamente. «Está bien», dijo. «Me casaré con usted, William Harrison». Will sintió una mezcla extraña de triunfo y aprensión. Había ganado el primer paso de la apuesta, pero al mirar el rostro decidido de Maggie, se dio cuenta de que había iniciado algo que podría ser mucho más complicado de lo que había anticipado. «Entonces está decidido», dijo,
extendiendo su mano. Maggie la miró por un momento, luego la estrechó con su propia mano callosa y fuerte. Está decidido. Mientras Will montaba su caballo para regresar al rancho, ninguno de los dos podía imaginar cómo esa simple decisión cambiaría no solo sus vidas, sino también sus corazones, de maneras que desafiarían todo lo que creían saber sobre el amor, la dignidad y el valor verdadero de una persona. En la distancia, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, anunciando la misa dominical y, sin saberlo, el comienzo de una historia que el pueblo de Cedar Creek recordaría durante generaciones. Los días previos a la boda pasaron como un torbellino de preparativos apresurados y miradas curiosas. La noticia del compromiso entre William Harrison y Margaret O'Connor se extendió por Cedar Creek como un incendio en pastizales secos. En el salón, la tienda de abarrotes, la iglesia y cada esquina del pueblo, no se hablaba de otra cosa. Las reacciones fueron tan variadas como predecibles. Las mujeres del pueblo se reunían en pequeños grupos, susurrando entre ellas con una mezcla de asombro y envidia apenas disimulada. Después de todo, Maggie O'Connor había conseguido lo que muchas mujeres más convencionalmente atractivas habían perseguido sin éxito: la mano del soltero más codiciado del condado. No lo entiendo, murmuraba Sarah Collins, la esposa del médico, mientras seleccionaba telas en la tienda de Anderson. Will Harrison podría tener a cualquier mujer que quisiera. ¿Por qué ella? Quizás ve algo que nosotras no vemos, respondió diplomáticamente Elena Martínez, aunque su tono sugería que ella tampoco lo entendía. O quizás es que ella sabe hacer algo que nosotras no sabemos, añadió maliciosamente Rebecca Thompson, provocando risitas nerviosas entre las otras mujeres. Los hombres, por su parte, tenían opiniones más directas. En el salón, The Golden Horse, la apuesta era el tema principal de conversación, aunque solo los que habían estado presentes aquella noche conocían la verdadera razón detrás del súbito compromiso. Thomas Mitchell se paseaba por el salón como un gallo en su gallinero, claramente satisfecho con cómo se desarrollaban los eventos. Nunca pensé que realmente lo haría, comentaba a cualquiera que quisiera escuchar, pero Will Harrison es un hombre de palabra. Samuel Thompson, sin embargo, no podía ocultar su incomodidad con toda la situación. Esto no me parece correcto, Tom. Esa mujer no tiene idea de lo que realmente está pasando. ¿Y qué está pasando exactamente?, respondió Thomas con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Un hombre se está casando con una mujer. Ambos obtienen algo de la transacción. Es la base de la mayoría de los matrimonios. Tú sabes que esto es diferente, insistió Samuel. ¿Diferente cómo? Will obtiene una esposa. Ella obtiene seguridad financiera. Es un arreglo perfectamente civilizado. Charles Anderson, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. ¿Y cuando termine el año? ¿Qué pasará con ella entonces? Thomas se encogió de hombros. Eso dependerá de ellos, ¿no crees? Mientras tanto, en su rancho, Will se encontraba en un estado de agitación que no había experimentado en años. Había enviado a sus empleados a preparar la casa para la llegada de su nueva esposa, una tarea que requería más trabajo del que había anticipado. La casa de Will Harrison era impresionante por cualquier estándar. 2 pisos de madera sólida, con un amplio porche que se extendía por todo el frente, ventanas grandes que permitían que la luz llenara las habitaciones espaciosas, y muebles importados de San Antonio y Nueva Orleans. Sin embargo, era innegablemente la casa de un soltero, funcional pero falta del toque femenino que la convertiría en un verdadero hogar. Señor Harrison, dijo María González, el ama de llaves que había trabajado para él durante 5 años, ¿dónde quiere que pongamos las cosas de la señora? La pregunta tomó a Will por sorpresa. No había pensado realmente en los aspectos prácticos del matrimonio. En el dormitorio principal, supongo. María arqueó una ceja. ¿Van a compartir dormitorio? Will sintió calor subir a sus mejillas. Prepare la habitación de huéspedes también, dijo rápidamente. Por comodidad. María asintió sabiamente. Había trabajado para suficientes familias ricas como para entender los arreglos matrimoniales complicados. ¿Y sus pertenencias de la herrería? ¿Qué pertenencias?
Bueno, supongo que querrá traer algunas de sus cosas personales. Ropa, libros, recuerdos de su padre. Will se dio cuenta de que no sabía prácticamente nada sobre la vida personal de Maggie. ¿Qué posesiones tenía? ¿Qué cosas valoraba? ¿Cómo sería tenerla viviendo en su espacio, compartiendo sus comidas, durmiendo bajo su techo? Enviaré un carruaje para ayudarla a traer lo que desee, decidió finalmente. Pero cuando el carruaje llegó a la herrería el jueves por la tarde, Maggie tenía sorprendentemente pocas posesiones que empacar. Su guardarropa consistía en 3 vestidos de trabajo, uno ligeramente mejor para los domingos, ropa interior básica y un abrigo de invierno que había pertenecido a su madre. Sus posesiones personales cabían en una sola maleta. Algunos libros, principalmente sobre metalurgia y agricultura, una Biblia, un collar que había sido de su madre, y una fotografía descolorida de sus padres el día de su boda. ¿Eso es todo?, preguntó James, el empleado de Will que había venido a ayudar con la mudanza. Maggie miró alrededor de la pequeña habitación que había sido su hogar durante toda su vida. Las paredes desnudas, el catre estrecho, la mesa de madera simple donde había tomado miles de comidas solitarias. Eso es todo, confirmó. ¿Y las herramientas de la herrería? Maggie tocó suavemente el martillo favorito de su padre, pulido por años de uso. Esas se quedan, por ahora. No sabía si alguna vez regresaría a trabajar en la herrería, pero no podía soportar la idea de desmantelar completamente el legado de su padre. Al menos, no todavía. El viernes por la noche, Will no pudo dormir. Se quedó despierto en su cama, mirando el techo y preguntándose qué diablos estaba haciendo. En menos de 24 horas estaría casado con una mujer que apenas conocía, comprometido en una farsa que duraría un año entero. Por primera vez desde que había aceptado la apuesta, se permitió considerar las implicaciones reales de sus acciones. No era solo su propia vida la que estaba trastornando. Maggie había aceptado su propuesta de buena fe, creyendo que él tenía motivos legítimos para querer casarse con ella. Cuando descubriera la verdad sobre la apuesta, ¿cómo reaccionaría? Will se sentó en la cama y se pasó las manos por el cabello. Quizás nunca tendría que saberlo. Quizás podrían pasar el año como habían acordado, separarse amigablemente, y ella nunca descubriría que su matrimonio había comenzado como una apuesta de borrachos. Pero incluso mientras se decía esto, sabía que era poco probable. Los secretos en pueblos pequeños tenían una manera de salir a la luz, especialmente secretos tan jugosos como este. La mañana del sábado llegó brillante y clara, con una brisa fresca que prometía un día perfecto para una boda. Will se vistió con su mejor traje: pantalones negros, camisa blanca almidonada, chaleco de seda gris y una corbata que había comprado especialmente para la ocasión. Se miró en el espejo y vio a un hombre que parecía confiado y próspero, pero sus ojos traicionaban la ansiedad que sentía. En su pequeña casa detrás de la herrería, Maggie se preparaba con mucha menos fanfarria. No tenía un vestido de novia, ni dinero para comprar uno. En su lugar, había alterado su mejor vestido dominical, un sobrio vestido azul marino que su madre había hecho años atrás. Había añadido algunos toques de encaje blanco en las mangas y el cuello, dándole un aspecto más festivo. No tenía un espejo de cuerpo completo, solo un pequeño espejo de mano que había pertenecido a su madre. Se miró fragmentadamente. Su cara, donde había aplicado un toque de rouge en las mejillas, su cabello, que había trenzado cuidadosamente y enrollado en un moño elegante, sus manos que había frotado con crema hasta que estuvieron tan suaves como era posible para manos que trabajaban el metal. Sabía que no era hermosa en el sentido convencional. Su cuerpo era amplio donde debería ser estrecho, suave donde debería ser angular, pero por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentirse atractiva. Will Harrison la había elegido a ella, por las razones que fueran. Eso tenía que significar algo. La ceremonia se realizaría en la iglesia metodista de Cedar Creek, con el reverendo John Wesley oficiando. Will había insistido en una ceremonia pública, citando la importancia de hacer las cosas apropiadamente. En realidad, sabía que Thomas Mitchell y los otros querrían evidencia pública de que había cumplido con su parte de la apuesta. A las 2 de la tarde,
Los ciudadanos de Cedar Creek comenzaron a llegar a la iglesia. La noticia de la boda había atraído a curiosos de millas a la redonda. Raramente ocurría algo tan emocionante en el pueblo tranquilo, especialmente algo tan inesperado como este matrimonio. Will llegó primero, acompañado por Charles Anderson, quien había accedido a servir como su padrino. Su expresión era seria, casi sombría, como si fuera a un funeral en lugar de a su propia boda. ¿Estás seguro de esto?, murmuró Charles, mientras tomaban sus posiciones en el altar. Es demasiado tarde para dudas ahora, respondió Will, aunque su voz sonaba tensa. Las puertas de la iglesia se abrieron y Maggie entró sola. No tenía padre que la acompañara hasta el altar, ni damas de honor que la siguieran. Caminó por el pasillo central con la cabeza en alto y los hombros rectos, su mano firme sobre un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido esa mañana. Un murmullo recorrió la congregación mientras la observaban caminar. Algunos comentarios fueron crueles, otros sorprendidos, pero la mayoría simplemente curiosos. Maggie los ignoró a todos, manteniendo su mirada fija en Will, quien esperaba en el altar. Cuando sus ojos se encontraron, Will sintió algo inesperado en su pecho. Maggie se veía digna, hermosa incluso a su manera. Había algo en la manera en que llevaba su cabeza, en la determinación tranquila de sus pasos, que le recordaba a una reina caminando hacia su coronación. Queridos hermanos, comenzó el reverendo Wesley cuando Maggie llegó al altar. Estamos reunidos aquí hoy para unir a William Harrison y Margaret O'Connor en santo matrimonio. Las palabras familiares de la ceremonia parecían flotar en el aire alrededor de Will. Respondió cuando se le pidió, repitió los votos cuando fue necesario, pero se sentía como si estuviera observando a otra persona casarse. Solo cuando llegó el momento de intercambiar anillos, la realidad de la situación lo golpeó completamente. Will había comprado un anillo simple de oro para Maggie, algo apropiado pero no extravagante. Cuando tomó su mano para deslizar el anillo en su dedo, notó que sus manos temblaban ligeramente. Las manos de Maggie estaban firmes, callosas pero sorprendentemente suaves. Con este anillo te desposo, dijo Will mirando a los ojos verdes de Maggie. Con este anillo te desposo, respondió Maggie, deslizando un anillo de oro simple en el dedo de Will. Había gastado sus últimos ahorros en comprarlo, sintiendo que era importante que el intercambio fuera mutuo. Por el poder que me confiere el estado de Texas, declaró el reverendo Wesley. Los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Este era el momento que Will había estado temiendo. Habían tenido tan poco tiempo para conocerse que nunca se habían besado. Apenas se habían tocado excepto por el apretón de manos cuando habían sellado su acuerdo. Will se acercó a Maggie, viendo incertidumbre en sus ojos, pero también determinación. Puso sus manos suavemente en sus mejillas y se inclinó hacia adelante. El beso fue suave, casto, pero duró lo suficiente para ser convincente para la audiencia. Cuando se separaron, Maggie tenía las mejillas sonrojadas, y Will sintió algo extraño revoloteando en su estómago. «Damas y caballeros», anunció el reverendo Wesley, «les presento al señor y la señora Harrison». La congregación estalló en aplausos, algunos genuinos, otros obligados. Thomas Mitchell aplaudía con particular entusiasmo, claramente satisfecho de que Will hubiera cumplido con su parte de la apuesta. Después de la ceremonia, hubo una pequeña recepción en el salón de la iglesia. Las mujeres del pueblo habían preparado comida, más por curiosidad que por generosidad, ansiosas por observar a la nueva pareja más de cerca. «Felicidades, Will», dijo Samuel Thompson, estrechando la mano de su amigo. «Espero que seas muy feliz». «Gracias, Sam», respondió Will, aunque su sonrisa parecía forzada. Las mujeres rodearon a Maggie, bombardeándola con preguntas apenas veladas como comentarios. «Qué vestido tan práctico», comentó Sarah Collins. «Debes estar emocionada de mudarte a esa casa grande», añadió Elena Martínez. «¿Planeas continuar con la herrería?», preguntó Rebecca Thompson con falsa dulzura. Maggie manejó las preguntas con gracia, respondiendo educadamente pero sin revelar demasiado. Había anticipado este tipo de escrutinio y se había preparado mentalmente para ello. Pero fue Thomas Mitchell quien hizo el comentario que cortó más profundamente.
Bueno, Will, dijo, acercándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Espero que recuerdes nuestro acuerdo sobre el tiempo. Will se tensó. Por supuesto. Maggie frunció el ceño, captando algo en el intercambio que no entendía completamente, pero sintiendo instintivamente que había un subtexto que se le escapaba. ¿Qué acuerdo?, preguntó. Oh, nada importante, dijo Thomas descaradamente. Solo asuntos de hombres. El comentario molestó a Maggie, pero antes de que pudiera presionar para obtener más información, Will la tomó del brazo. Es hora de que nos vayamos, dijo firmemente. El viaje al rancho se realizó en relativo silencio. Will había enviado a buscar las pertenencias de Maggie esa mañana, así que no había necesidad de detenerse en la herrería. Maggie se sentó al lado de Will en el carruaje, muy consciente de la presencia física de este hombre que ahora era su esposo. Era extraño pensar en ello. Esposo. Después de años de asumir que nunca se casaría, que pasaría su vida sola, ahora llevaba el anillo de oro de otro en su dedo y su apellido como propio. ¿En qué piensas?, preguntó Will, notando su silencio. En lo surreal que se siente todo esto, respondió Maggie honestamente. Hace una semana estaba sola en mi herrería, preocupándome por cómo pagaría la comida del próximo mes. Ahora soy la señora Harrison. Will sintió una punzada de culpa. Ella había estado luchando financieramente, y él había aprovechado esa desesperación para sus propios fines egoístas. ¿Te arrepientes?, preguntó. Maggie consideró la pregunta cuidadosamente. No, dijo finalmente. Sea lo que sea esto, es una oportunidad. Y yo siempre he creído en hacer lo mejor de las oportunidades. Cuando llegaron al rancho, Will ayudó a Maggie a bajar del carruaje. Ella se quedó por un momento en el patio delantero, mirando la casa que ahora sería su hogar. Es hermosa, dijo sinceramente. Es tuya ahora también, respondió Will. Nuestra. La palabra nuestra sonaba extraña saliendo de sus labios, pero no desagradable. María González apareció en la puerta principal, secándose las manos en su delantal. Bienvenida, señora Harrison, dijo calurosamente. He preparado la cena. Gracias, respondió Maggie, sintiendo que el título, señora Harrison, se sentía como ropa que no le quedaba bien. Will la guió hacia la casa, pasando por habitaciones que eran más grandes y elegantes que cualquier espacio en el que Maggie hubiera vivido. Los techos altos, los muebles finamente tallados, las alfombras importadas. Todo hablaba de una riqueza que estaba completamente fuera de su experiencia. Tu habitación está aquí arriba, dijo Will, guiándola por la escalera de madera pulida. ¿Mi habitación?, preguntó Maggie. Will se detuvo en el rellano sintiendo calor subir a sus mejillas. Pensé que podrías querer tu propia habitación, al menos al principio, hasta que nos acostumbremos el uno al otro. Maggie asintió, sintiendo tanto alivio como una pizca de decepción que no había esperado. Eso es considerado de tu parte. Will abrió la puerta de la habitación de huéspedes, que María había preparado cuidadosamente. Era una habitación hermosa, con una cama grande, una cómoda, un escritorio junto a la ventana, y cortinas de encaje que filtraban suavemente la luz de la tarde. Tus cosas están en el armario, dijo Will. Si necesitas algo más, solo díselo a María. Gracias, dijo Maggie, sintiéndose súbitamente tímida en presencia de este hombre que era ahora su esposo, pero seguía siendo esencialmente un extraño. Cenaremos en 1 hora, dijo Will. Te daré tiempo para instalarte. Después de que Will se fue, Maggie se sentó en la cama y miró alrededor de la habitación. Era más lujosa que cualquier lugar donde hubiera dormido, pero se sentía extrañamente vacía. No había nada de ella en este espacio, nada que la hiciera sentir como en casa. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera, hacia los vastos pastizales que se extendían hasta el horizonte. En algún lugar allá afuera estaba el ganado que había hecho rico a Will, los acres de tierra que representaban su éxito, y ahora, técnicamente, también era de ella. Pero mientras se preparaba para su primera cena como esposa casada, Maggie no podía sacudirse la sensación de que había algo que Will no le estaba diciendo, algo importante que había estado ausente de su propuesta apresurada y su cortejo prácticamente inexistente. El comentario de Thomas Mitchell seguía resonando en su mente.
Espero que recuerdes nuestro acuerdo sobre el tiempo. ¿Qué acuerdo? ¿Qué tenía que ver el tiempo con su matrimonio? Mientras se cambiaba para la cena, Maggie se prometió a sí misma que descubriría la verdad. Había sobrevivido demasiado en la vida para ser engañada ahora, sin importar cuán atractivo o rico fuera su nuevo esposo. Sin saber que en su propia habitación al final del pasillo, Will estaba haciendo una promesa similar. Encontrar una manera de hacer que este matrimonio funcionara de verdad, sin importar cómo hubiera comenzado. El primer día de su vida casada estaba llegando a su fin, pero la verdadera historia de William y Margaret Harrison apenas estaba comenzando. Los primeros meses del matrimonio, Harrison transcurrieron con una extraña mezcla de cortesía formal y momentos inesperados de conexión genuina. Will y Maggie habían establecido una rutina cómoda pero distante, desayunos silenciosos donde intercambiaban cortesías sobre el clima y los planes del día, cenas donde Will contaba historias sobre el rancho mientras Maggie escuchaba con interés genuino, y las tardes donde cada uno se retiraba a sus respectivos espacios. Para los ojos externos, parecían una pareja respetable. Maggie acompañaba a Will a los eventos sociales del pueblo, donde se movía con una dignidad tranquila que gradualmente había ganado el respeto, si no la aceptación completa, de las otras esposas. Will, por su parte, trataba a Maggie con una cortesía impecable, que rayaba en la formalidad, pero que nunca cruzaba la línea hacia la verdadera intimidad. Sin embargo, bajo la superficie de esta civilidad cuidadosamente mantenida, algo había comenzado a cambiar. Will había comenzado a notar cosas sobre Maggie que no había esperado. Su risa, cuando finalmente emergía durante sus conversaciones nocturnas, era rica y genuina. Su inteligencia era aguda y práctica, formada por años de resolver problemas por sí misma. Tenía opiniones firmes sobre todo, desde la gestión del ganado hasta la política local, y no dudaba en expresarlas cuando Will le pedía su punto de vista. Más sorprendente aún, había comenzado a valorar su compañía. Las noches ya no se sentían largas y vacías como cuando vivía solo. Incluso cuando no hablaban, la presencia de Maggie en la casa la hacía sentir más cálida, más como un hogar que como simplemente un lugar donde dormir. Maggie, por su parte, había encontrado en Will a un hombre más complejo de lo que había anticipado. Su arrogancia pública se desvanecía en casa, reemplazada por una gentileza genuina y un respeto por sus opiniones que la sorprendía constantemente. Había comenzado a administrar aspectos de la casa y el rancho, y Will no solo aceptaba sus sugerencias, sino que las implementaba cuando demostraban ser mejoras. Pero la sombra de la apuesta original seguía pendiendo sobre su matrimonio como una nube de tormenta distante. Will vivía con el miedo constante de que Maggie descubriera la verdad, mientras que Maggie seguía sintiendo que había algo importante que Will le ocultaba. Todo cambió en una fría noche de febrero. Will había ido al pueblo para una reunión de ganaderos que se había extendido más de lo esperado. El clima había empeorado durante el día, y para cuando salió del salón donde se había celebrado la reunión, una tormenta de nieve feroz azotaba Cedar Creek. El viento aullaba como un animal herido, y la nieve caía tan densamente que era imposible ver más allá de unos pocos pies. «No deberías intentar llegar al rancho con este clima», aconsejó Samuel Thompson, que también había asistido a la reunión. «Podrías perderte y congelarte hasta morir». «Maggie me estará esperando», respondió Will, algo que lo sorprendió incluso a él. ¿Cuándo había comenzado a importarle lo que Maggie pudiera estar sintiendo cuando él no regresaba a casa? «Ella entenderá», insistió Samuel. «Quédate en el hotel esta noche». Pero Will ya había tomado su decisión. Se subió a su caballo y se dirigió hacia la tormenta, guiándose más por instinto que por vista, mientras navegaba por el sendero familiar hacia su rancho. Lo que no sabía era que en casa, Maggie había pasado la tarde cada vez más preocupada. Cuando la tormenta comenzó a empeorar y Will no regresaba, había enviado a los trabajadores del rancho a casa temprano, no queriendo arriesgar sus vidas por el mal tiempo. Ahora estaba sola en la casa grande, mirando por la ventana hacia la oscuridad blanca y sintiendo una ansiedad que no había experimentado en años. Se había dicho a sí misma que era simplemente preocupación práctica,
que sería inconveniente si algo le pasara a Will, pero la verdad, que apenas se atrevía a admitir, era que la idea de perderlo la llenaba de un terror que no entendía completamente. A las 10 de la noche, cuando Will aún no había regresado, Maggie ya no pudo quedarse quieta. Se puso su abrigo más pesado, encendió una lámpara y salió hacia la tormenta. El viento la golpeó inmediatamente, casi derribándola. La nieve le azotaba la cara como miles de agujas pequeñas, y el frío atravesaba su abrigo como si fuera papel. Pero siguió adelante, gritando el nombre de Will en la tormenta, aunque sabía que su voz se perdería en el aullido del viento. Había estado buscando durante casi una hora cuando finalmente vio una forma oscura en la nieve cerca del establo. Era Will, de pie junto a su caballo, pero claramente desorientado y temblando violentamente por el frío. «¡Will!», gritó, corriendo hacia él tan rápido como le permitía la nieve profunda. Él levantó la vista al escuchar su voz, y Maggie vio alivio e incredulidad mezclados en su expresión. «¿Maggie? ¿Qué diablos estás haciendo aquí afuera?» «Buscándote, idiota», respondió ella, aunque había lágrimas congelándose en sus mejillas. «¿Cuánto tiempo has estado aquí?» «No lo sé», admitió Will, sus dientes castañeteando tan violentamente que apenas podía hablar. «Perdí el sendero. He estado tratando de encontrar la casa». Maggie tomó las riendas de su caballo con una mano y el brazo de Will con la otra. «Ven, vamos a casa». Lograron llegar a la casa, más por suerte que por habilidad, navegando a través de la tormenta cegadora. Una vez dentro, Maggie inmediatamente comenzó a trabajar en calentar a Will, quien estaba peligrosamente cerca de la hipotermia. «Quítate esa ropa mojada», ordenó, encendiendo el fuego en la chimenea mientras Will luchaba con dedos entumecidos para desabotonarse la camisa. Cuando vio que él no podía manejar los botones, Maggie se acercó sin dudarlo y comenzó a desabrochar su camisa ella misma. Era la primera vez que había visto a Will sin camisa, y notó las cicatrices en su pecho y brazos, marcas de una vida de trabajo duro que su riqueza actual no había borrado. «Tu pantalón también», dijo prácticamente, envolviendo una manta alrededor de sus hombros. «Maggie, comenzó Will, pero ella lo cortó. «No es momento para modestia. Te estás congelando hasta morir». Ayudó a Will a quitarse la ropa mojada y lo envolvió en mantas secas frente al fuego. Luego preparó té caliente con whisky, forzándolo a beberlo a pequeños sorbos mientras frotaba sus manos entre las suyas para restaurar la circulación. «¿Por qué saliste a buscarme?», preguntó Will cuando finalmente pudo hablar sin que sus dientes castañetearan. La pregunta tomó a Maggie por sorpresa. Se dio cuenta de que no tenía una respuesta racional. «Estaba preocupada», dijo finalmente. «¿Preocupada por qué?». Maggie se quedó en silencio por un momento, mirando sus manos entrelazadas. «No lo sé», admitió. «Solo sabía que algo podría haberte pasado, y no podía soportar la idea de estar aquí mientras tú estabas perdido en la tormenta». Will la estudió a la luz del fuego, viendo algo en su expresión que no había notado antes. «Maggie», dijo suavemente, «¿te importo?». La pregunta directa la golpeó como un puñetazo. Se había estado mintiendo a sí misma durante meses, pretendiendo que sus sentimientos hacia Will eran puramente prácticos, que su matrimonio era solo un arreglo de conveniencia que beneficiaba a ambos. «Sí», susurró, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. «Dios me ayude, pero sí, me importas». Will sintió algo moverse en su pecho, algo cálido y expansivo que no había sentido nunca antes. Sin pensar, levantó su mano y tocó suavemente la mejilla de Maggie. «Maggie», murmuró, «yo también he comenzado a sentir». Pero antes de que pudiera terminar la frase, las palabras que habían estado esperando durante meses para ser dichas, se escuchó un fuerte golpe en la puerta principal. Maggie se levantó rápidamente, el momento íntimo roto por la interrupción. ¿Quién podría ser con este clima? Will se envolvió más firmemente en su manta y la siguió hacia la puerta. Cuando Maggie la abrió, encontraron a Thomas Mitchell parado en el porche, cubierto de nieve pero con una expresión que estaba lejos de ser amigable. «Thomas», dijo Will sorprendido, «¿qué estás haciendo aquí?». «Vengo a hablar contigo», respondió Thomas, entrando sin ser invitado. «Sobre nuestro acuerdo».
Maggie frunció el ceño. ¿Qué acuerdo? Thomas miró entre Will y Maggie, y una sonrisa lenta y cruel se extendió por su rostro. Oh, ¿no le has contado? ¿No le has dicho a tu querida esposa por qué realmente te casaste con ella? Will sintió que la sangre se le helaba en las venas. Thomas, no. ¿De qué está hablando?, demandó Maggie mirando entre los dos hombres. Thomas se quitó el abrigo y se acercó al fuego, claramente disfrutando del momento. Bueno, querida Margaret, parece que tu esposo no ha sido completamente honesto contigo. Thomas, te advierto, comenzó Will. Pero Thomas lo ignoró. ¿Sabías que tu matrimonio comenzó como una apuesta? Una apuesta de $5,000 para ver si Will tendría el valor de casarse con la mujer más gorda del pueblo. Las palabras cayeron en la habitación como piedras en agua quieta. Maggie se quedó completamente inmóvil, su rostro perdiendo todo el color. ¿Qué?, susurró. Es cierto, continuó Thomas implacable. Tu querido esposo apostó que podría casarse contigo y permanecer casado durante un año completo. Y ese año, querida, se cumple la próxima semana. Maggie se giró hacia Will, sus ojos verdes ahora llenos de dolor y furia. ¿Es cierto? Will abrió la boca, pero no salieron palabras. ¿Cómo podía explicar? ¿Cómo podía hacer que ella entendiera que lo que había comenzado como una apuesta se había convertido en algo completamente diferente? Will, dijo Maggie, su voz quebrándose. ¿Es cierto? Sí, dijo finalmente, la palabra saliendo como un gemido. Pero Maggie, tienes que entender. Ella retrocedió como si la hubiera golpeado físicamente. Tengo que entender que mi matrimonio ha sido una broma durante un año entero, que he sido el objeto de una apuesta. No es así, protestó Will desesperadamente. No ahora. Tal vez al principio, pero... ¿Pero qué?, gritó Maggie, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. ¿Pero decidiste que podías tolerarme después de todo? ¿Que no era tan repugnante como pensabas? ¡No!, gritó Will de vuelta. Te amo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, desnudas y desesperadas en el aire cargado de la habitación. Maggie se quedó inmóvil, mirándolo con incredulidad. ¿Me amas? ¿Después de todo esto esperas que crea que me amas? Es la verdad, dijo Will, acercándose hacia ella. Pero Maggie retrocedió. La verdad. Se rió amargamente. Es que durante un año entero he vivido una mentira. La verdad es que fui tan estúpida como para creer que alguien como tú podría realmente querer a alguien como yo. Maggie, por favor. No, dijo Maggie firmemente, secándose las lágrimas de sus mejillas. No más mentiras, no más pretensiones. Se giró hacia Thomas, quien había estado observando la escena con satisfacción obvia. ¿Cuáles eran exactamente los términos de esta apuesta? Un año de matrimonio, respondió Thomas. Will gana $5,000 y permanece casado contigo durante un año completo. Si no, me los paga a mí. ¿Y cuándo se cumple el año? El próximo sábado. Exactamente un año desde su boda. Maggie asintió lentamente, como si estuviera procesando información complicada. Entiendo. Entonces Will está a punto de ganar su apuesta. Maggie, dijo Will desesperadamente. El dinero ya no importa. Nada de eso importa. Lo que siento por ti es real. Ella lo miró durante un largo momento, y Will vio dolor tan profundo en sus ojos que sintió como si le estuvieran arrancando el corazón. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, dijo Maggie en voz baja. Que yo también había comenzado a amarte. Realmente había comenzado a creer que teníamos algo especial, algo real. Lo tenemos, insistió Will. No, negó Maggie con la cabeza. Lo que teníamos estaba construido sobre una mentira, y no se puede construir amor verdadero sobre mentiras. Se dirigió hacia las escaleras, luego se detuvo y se giró hacia Thomas. Dígame, Sheriff Mitchell, ¿qué pasa si Will se divorcia de mí antes de que se cumpla el año? Thomas sonrió. Entonces pierde la apuesta. Me debe $5,000. Perfecto, dijo Maggie, porque eso es exactamente lo que va a pasar. Maggie, no, gritó Will, pero ella ya estaba subiendo las escaleras. Will se volvió hacia Thomas con furia. ¿Por qué? ¿Por qué le dijiste? Thomas se encogió de hombros. El año casi había terminado.
Pensé que era hora de que se resolviera la apuesta. Además, añadió con una sonrisa maliciosa, nunca me gustó la idea de que realmente pudieras ganar. Fuera, dijo Will, su voz peligrosamente baja. Sal de mi casa, ahora. Con mucho gusto, respondió Thomas poniéndose su abrigo. Estaré esperando mis $5,000, Will. Con intereses. Después de que Thomas se fuera, Will se quedó solo en la sala, el fuego crepitando suavemente en la chimenea. Arriba, podía escuchar a Maggie moviéndose en su habitación, probablemente empacando sus pertenencias. Se dejó caer en una silla, enterrando su cabeza en sus manos. ¿Cómo había permitido que llegara a esto? ¿Cómo había sido tan estúpido como para aceptar esa apuesta maldita en primer lugar? Pero más importante, ¿cómo podía hacer que Maggie entendiera que sus sentimientos por ella eran reales, sin importar cómo hubieran comenzado? Subió las escaleras lentamente y se detuvo frente a la puerta de Maggie. Podía escucharla dentro, y el sonido lo partía en dos. Maggie, dijo suavemente, tocando la puerta. Por favor, déjame explicar. No hay nada que explicar, respondió su voz desde adentro, ronca por las lágrimas. Todo está muy claro ahora. Te amo, dijo Will desesperadamente. Sé que no me crees, sé que no tienes razón para creerme, pero es la verdad. Te amo, Maggie. El silencio desde el otro lado de la puerta fue más doloroso que cualquier grito. Si me amas, dijo Maggie finalmente, entonces déjame ir. Will se quedó allí durante varios minutos más, pero no llegaron más palabras desde el interior de la habitación. Finalmente, se dirigió a su propia habitación, sabiendo que había perdido lo más importante que había tenido en su vida. A la mañana siguiente, Maggie se había ido. Había dejado atrás todo lo que Will le había dado. La ropa nueva, las joyas, incluso su anillo de bodas, que encontró sobre la mesa de la cocina junto a una breve nota. Will, he ido a presentar los papeles de divorcio. Esto debería resolverse antes de que se cumpla tu año, así que perderás tu apuesta. Supongo que eso significa que tu historia de amor me habrá costado $5,000. Espero que haya valido la pena. Margaret O'Connor. Will leyó la nota 3 veces antes de que las palabras realmente se registraran. Luego se sentó en la mesa de la cocina donde habían compartido cientos de comidas, donde habían comenzado a construir algo que podría haber sido hermoso, y lloró por primera vez desde que era niño. Había ganado muchas apuestas en su vida, pero había perdido la única que realmente importaba, la apuesta por el amor de Maggie. Y mientras se sentaba en su casa ahora vacía, Will se dio cuenta de que todos los acres de tierra, todo el ganado, toda la riqueza del mundo no significaba nada sin la mujer que había aprendido a amar cuando ya era demasiado tarde. La pregunta ahora era, ¿había alguna manera de ganar de vuelta lo que había perdido? ¿O había destruido para siempre la única cosa en la vida que verdaderamente había valorado? Mientras el sol salía sobre el rancho Harrison, Will Harrison tomó la decisión más importante de su vida. No sabía si funcionaría. No sabía si Maggie alguna vez podría perdonarlo, pero sabía que tenía que intentarlo. Porque algunas apuestas valían la pena perder si significaba la posibilidad de ganar algo infinitamente más valioso. El amor. ¿Qué te pareció esta increíble historia de amor en el viejo oeste? ¿Crees que Will podrá reconquistar el corazón de Maggie después de semejante traición? ¿Habrá un final feliz para esta pareja tan especial? Cuéntanos en los comentarios qué piensas que debería pasar ahora. ¿Will merece una segunda oportunidad? ¿O Maggie tiene razón en alejarse para siempre? Tu opinión es muy importante para nosotros. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like al video, suscribirte al canal para más historias increíbles del viejo oeste, y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo video con más drama, romance y sorpresas. Gracias por acompañarnos en esta montaña rusa de emociones.